Colombia hoy es un ejemplo a nivel mundial. Le tienen colocada la mira desde muy diversos lugares y espacios. Hoy la comunidad internacional está muy pendiente de todo lo que se diga acá, en particular sobre estos temas, por ejemplo, de justicia transicional. Colombia está dando ejemplo, precisamente porque se va construyendo y se va construyendo con la realidad. Vamos a ver entonces nosotros este concepto de reincorporación territorial, y la intención que tengo es hacerles una exposición y al final poder hacer una serie de preguntas sobre eso para que alrededor de las 10 de la mañana podamos tener la posibilidad ya de pasar a una segunda sección como lo habían o como lo tienen programado pues para el día de hoy. ¿Sí? Lo primero que quiero recordar es que los conflictos son importantes. La política tiene una postura y es que los conflictos son necesarios en una sociedad. Incluso la política dice: entre más conflictividades, más riqueza hay, paradójicamente. ¿Por qué? Porque tenemos muchas diferencias en las formas de ver el mundo, en los objetivos que tenemos, en los fines y en la manera de llegar. Y eso hace que haya conflictividades de ideas, ¿cierto? De ideologías, en programas, en acciones. Tenemos que decidir. Muchas de las ciencias, precisamente como la economía, muestra que hay dentro de esa diversidad de alternativas hay que elegir porque los recursos son escasos. Las conflictividades se dan por recursos, por acciones, por formas de ver el mundo. Esas conflictividades es algo necesario y, como le digo yo, deseado, pero tienen un problema, y es que generalmente esas conflictividades, o más bien algunas conflictividades, se resuelven de manera violenta, y es la violencia la que causa un problema, es la violencia la que se convierte en una problemática. Eso es, digamos, como el punto de partida frente a este asunto. Y sobre todo, la violencia se convierte en un gran problema cuando afecta a una diversidad de actores, muchos de ellos que no han decidido ingresar a ella. Por ejemplo, esta foto o esta imagen que se tiene allí de niños que participaron en la guerra de los indígenas, ¿sí? Después de haber acabado con la mayoría de adultos, país que apenas se estaba formando, se empezaron a formar ejércitos con niños y tenían que adoptar y cambiar sus hábitos de vida e entrar a la guerra. La destrucción que se tiene en Calibas, que es un autor reciente, nos dice que la característica de las guerras civiles es que son bárbaras, atroces, destructoras de sociedad, y que sobre todo los que más mueren en la sociedad civil. Por cada 3 muertos, 2 de ellos son de la sociedad civil y uno generalmente es del ejército, de las fuerzas enfrentadas. Esas son como las características de eso. Por eso hay que buscarle formas de salida. La literatura ha identificado más o menos 5 formas de salir de los conflictos armados violentos. Una de ellas es a través de la victoria militar, a través de la guerra y las conflictividades. Otra es a través de una situación que llamamos nosotros similar a la conseguida mediante acuerdos de paz. En otras palabras, una situación en la cual no se ha dado un acuerdo de paz, no se ha ganado la guerra, están los bandos enfrentados, pero no hay una situación de guerra. Y ahora vamos a ver qué es una situación de guerra. 3, cuando se dan acuerdos bilaterales, que es ese fuego de hostilidades. Esa es la otra que llamamos la tercera forma de cese al fuego de hostilidades, que para algunos, y como vamos a ver más adelante, era necesaria, conveniente y se trabajó durante muchos años para lograrlo, pero que en situaciones como las que hay en estos momentos en el país se pide como una exigencia, no como un proceso de digámoslo, de un resultado, sino como un punto de partida. Actualmente le está pidiendo al ELN que haga un cese al fuego de hostilidades para poder iniciar negociaciones, sabiendo que esta es una de las formas de lograr precisamente un acuerdo, una negociación de paz y una forma de llegar a la paz. La cuarta, en la cual nos vamos a detener,
es sobre las negociaciones de paz, con dos formas que hay: finales abiertos y finales cerrados. Y finalmente, como lo hace la literatura, todas otras formas que no están incluidas de esta allí. Cuando miramos nosotros en el mundo cuáles son las formas como se han resuelto los conflictos armados en el mundo desde 1946 hasta el 2006 e incluso hasta hoy, más o menos esta es la forma que se tiene. La primera es que por victoria casi no se ha logrado, es un porcentaje muy reducido. Es decir, desde 1946 a la fecha son muy pocos los conflictos que se han ganado a través de la victoria militar de uno de los grupos. Dos, a través de acuerdos de paz, donde se observa cómo en regiones como en el Oriente Medio, la mayoría de formas de llegar o acabar con una conflictividad armada es a través de acuerdos de paz. La tercera son cese al fuego, como ven ustedes. En América, la manera más recurrente que había desde el 46 hasta actualmente son los cese al fuego de hostilidades, es decir, formas de, por un tiempo, callar los fusiles. Esa es la manera como se ha presentado. Sin embargo, con los casos que se vienen presentando posteriormente, ahora con la FARC, lo que estamos mostrando es que es a través de las negociaciones y es lo que se busca. ¿Sí? Sobre todo cuando tenemos un conflicto armado, que es también el único en estos momentos en Colombia, con el ELN. Es decir, nosotros tenemos y hemos explorado básicamente en el mundo dos formas de acabar con los conflictos. Una, acuerdos de paz, y dos, cese al fuego y hostilidades. Esa es como la manera como se ha presentado. En Colombia hemos tenido un fetiche, le llamo así, con las formas de ganar o de acabar los conflictos, que es a través de la victoria militar. El siglo XX le luchó mucho a eso. Incluso el gobierno actual todavía piensa en eso. Tuvimos 8 años con el gobierno de Álvaro Uribe, donde esta fue la apuesta que se tenía. ¿Es posible ganar la guerra? ¿Es posible terminar el conflicto a través de una victoria militar? En el siglo XIX tuvimos mucha guerra. Nosotros vemos conflictos que se han establecido hasta el momento, desde 1810 hasta la actualidad, se cuentan más o menos alrededor de unos 100 conflictos en Colombia, armados, ¿cierto? 100 guerras que se tienen. Eso es bastante. La mayoría de guerras en el siglo XIX se ganaron a través de la victoria militar. Pero en el siglo XX, ninguna se ha ganado a través de la victoria militar. El siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, ya se ha demostrado que no es esa vía la que lleva a lograr la paz. ¿Sí? Esa es como la manera que se tiene. Y eso ha demostrado que es necesario explorar otras formas. ¿Cuáles esas formas? La segunda es la forma de conseguir la paz con una situación similar a los acuerdos de paz. ¿Y qué es eso? Básicamente, es que la Universidad Austral y los académicos han dicho, para poder que exista guerra, le vamos a colocar a ese número. Y el número son estos. ¿Sí? Menos de 1000 muertos de combate por año producen que vaya a guerra. Eso es. Pues, hay desplazamientos, pero no hay muertes, pues no hay guerra. ¿Sí? O la lucha cierto, que presentan aquí, es al menos 25 muertes relacionadas con el conflicto, ¿sí? En todo un año, que es lo que presentan. Si vamos nosotros a mirar las cifras en Colombia, antes de 1984 era esa situación. Por eso dicen que el Frente Nacional tuvo una paz estable. Por eso dicen que en el Frente Nacional estábamos en una situación más o menos de paz, ¿sí? Que fue un conflicto estable. El profesor Jorge Giraldo de la Universidad de Abril, en su texto, escribió sobre las causas de la guerra en Colombia, las consecuencias que ha tenido. En este trabajo que se hizo en el 2014, decía que la guerra en Colombia inició en 1984. ¿Por qué? Porque utilizó precisamente este concepto de usarla, que utilizan para poder medir los conflictos armados. Y lo que muestra es que en Colombia, antes de 1984, estábamos en paz.
a pesar de las confrontaciones de la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra no se veía, no se observaba, se veían actores armados, agrupaciones, se veía unas hostilidades en todo el país, pero no existía ese número de violencia. Y eso fue lo que la manera o la segunda forma simplemente trae como ejemplo para mostrar cómo se tiene. La tercera es la solución de la guerra a través de cese al fuego y hostilidades. Les cuento, entre 1981 y el 1990, esta fue la manera como se exploró. Actualmente, como les contaba ahora, hay un problema, y es que se está exigiendo como punto de partida y no como punto de llegada. Con la FARC, particularmente, si ustedes se acuerdan, en el 2011, 2012, cuando iniciaron las negociaciones, tomaron una decisión, el gobierno colombiano y la FARC, vamos a negociar en medio de la guerra. Fue en el 2014 cuando la FARC dijo, para mostrar que estamos nosotros dispuestos a negociar y además para que sepan los colombianos que vinimos a entregar, a dejar las armas y a concluir esta guerra, vamos a hacer algo. Vamos a declarar un cese al fuego de hostilidades bilateral, primero unilateral y después se vino el gobierno en el 2015 con un bilateral. Eso es lo que lograron en esas negociaciones. También eso se negoció en el Caguán, también se negoció eso en otros momentos antes, en 1991, 92. Cada uno de ellos incluso fue una costumbre que se estableció en Colombia de declarar cese al fuego de hostilidades cada año como regalo en diciembre para los colombianos. Eso es lo que se establecía por parte de la FARC. ¿Cuándo empezó ese proceso? En 1981. Esta imagen que tienen ustedes ahí es la imagen de la toma de la Embajada de la República Dominicana. Ese fue el punto de inicio de la historia de los procesos de paz en el país. Y ese punto de inicio, porque el M-19 se tomó una embajada y sin derramar sangre, ¿sí?, a través de la palabra, de la intervención de al menos 19 personas que estaban allí, con la mirada internacional pero también nacional, se logró un acuerdo de dejar que unas personas que estaban retenidas en la embajada pudieran entonces salir. Hubo un acuerdo de una negociación. A partir de este momento se empezó a decir, es posible una negociación política, es posible a través del diálogo una manera de acabar con el conflicto, al menos con cese el fuego de hostilidades. Pues el gobierno de Turbay le propuso a la guerrilla colombiana en general, todos los grupos, pero en particular al que se había tomado la embajada, que por qué no dialogaban y negociaban un cese al fuego de hostilidades. El M-19, muy reacio a ello, discutió estos asuntos, pero que sí se lo tomó muy en serio fue la FARC. Y durante 2 años, desde 1982 al 84, tuvo unos acercamientos con 3 comisiones que estableció el gobierno nacional, muy amplias, donde invitaba a sectores muy diversos de la sociedad colombiana, partidos políticos, a la iglesia, ¿sí?, a los sindicatos, a los partidos, para que se reunieran en la Uribe Meta, es decir, en la casa de Tiro Fijo, y establecieran un acuerdo de cese al fuego de hostilidades. Efectivamente, así lo hicieron. Y desde ese momento se estableció un cese al fuego, que este fue el acuerdo que se estableció, se llama el acuerdo de la Uribe. En el acuerdo, básicamente la FARC ordenan el cese al fuego de hostilidades a partir de una fecha determinada, que es el 28 de mayo de 1984. ¿Sí? Lo que establece en el segundo, que el señor presidente de la República cumplirá con ese cese al fuego de hostilidades también a esos territorios. Y además establecen una comisión que va a ser la verificadora de que eso se esté cumpliendo. Eso tiene dificultades,
muchas dificultades, porque en muchos momentos hay disparos, no hay una sola agrupación, salen disparos y no se sabe quién es, y cualquiera de esos disparos que salgan de un lado o de otro dañan la confianza. Pues el gobierno se comprometió y lo hizo. También lo hizo otras organizaciones, como el M19, ¿sí? O el EPL, que a partir de esos años establecieron cese al juego de hostilidades y firmaron con el gobierno. Es decir, uno a uno fue llevando a cese al juego de hostilidades. Esta fue la manera como se estableció y la manera como se ha logrado en Colombia una forma de lograr la paz. Nosotros hace poco tuvimos una paz completa en lo que llamamos la paz política, o al menos con esta forma de pensarlo con grupos armados. Y fue cuando el ELN, hace un par de años, ¿sí? en el 2016, 17 y 18, dijo que iba a establecer durante un año, cuando se estableció la mesa en Quito, de un cese al fuego unilateral. Y de esa manera, sin las FARC y sin el ELN, teníamos nosotros y vivimos un espacio más o menos de 6 meses o 8 meses de paz completa en el país. Esa es la única situación que se ha tenido. Y además fue la primera vez que con esta agrupación, el ELN, se tuvo una negociación política de este tipo, ¿sí? Con el ELN se ha negociado bastante. Hasta el momento llevamos alrededor de unas 16 ocasiones. ¿Sí? Tal vez es la agrupación con la que más se ha negociado en el país, ¿sí? Y el mayor avance que hemos tenido se tuvo en el anterior gobierno, donde se logró un cese al fuego unilateral por parte de esta agrupación. Hasta el momento llevamos 3 formas de finalizar el conflicto. Y aquí vamos a entrar ya al tema que nos interesa, y es mediante acuerdos de paz. Esa es la cuarta forma que se tiene. ¿Qué es la negociación? La negociación política, dice ahí, parte de procesos de discusión a través de unos representantes oficiales de cada uno de los bandos, cuya intención es finalizar un conflicto, y para ello establecen unas demandas. Yo quiero esto, yo ofrezco esto, ¿sí? Y para ellos, entonces, hay una relación de interdependencia en la cual acuerdan negociar esas demandas y finalmente llegan a un acuerdo final. Esa es como la pretensión que se tiene. Esa forma de negociación de la paz tiene 2 formas, básicamente. Una que se llama final cerrado y otra que se llama final abierto. Los finales cerrados son ir con las manos abiertas, diciendo: yo me voy a desmovilizar, voy a finalizar este conflicto, voy a acabar con esta agrupación, pero lo que quiero es que usted me ofrezca las condiciones, Estado, para poder entonces regresar a la vida civil. Eso es lo que se pretende finalmente, y eso ha llevado a que se inicien en Colombia unos programas que se llaman DDD. Estos programas de desarrollo, de movilización y reinserción. Hablo de ese concepto de reinserción porque fue el primero que se utilizó y bajo el cual se desmovilizaron estas agrupaciones. Tiene un final cerrado, es propio de los finales cerrados, y se viene implementando en el mundo desde la década de los 40, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En el mundo, ¿sí? Con todas las conflictividades, más de 96 conflictos que se han tenido grandes en el mundo y que se han cerrado, se han aplicado programas de desarme, de movilización. ¿Qué características tienen estos programas? Es que siguen una cronología y tienen una programación muy rápida. Generalmente no duran más de un año. En el país, en Colombia, duraban alrededor de unos 6 meses, 8 meses. Y en esos 8 meses o en ese año lo que se hace es decirle: vamos a planificar el proceso, vamos a hacer un campamento en un lugar determinado, vamos a llevar esa tropa, vamos a hacer allá en esa tropa, en ese lugar, en ese espacio, un registro y entrega de documentos, se le entrega la cédula, el registro civil,
¿sí? Si es necesario, carnet para que hagan, se les enseña cosas para que la vida civil lo establezca. Después se hace el desarme, que consiste en registrar las armas. Posteriormente se reúnen en un lugar, hay un observador a veces, ¿cierto? Se entrega la arma, se toma la foto, se dispone y finalmente la persona queda ya desarmada. Ahora lo que tiene que hacer es desmovilizarse, sale de la guerra y entonces en esos lugares se les prepara en muy poco tiempo, en menos de 3 meses, se les da condiciones y elementos para decirle, ¿usted qué sabe hacer? Le dan un curso generalmente de SENA de 3 meses o 6 y se les dice, ya están listos y preparados para la vida civil. Y entonces los devuelven en sus buses para sus barrios. Eso es la manera como se hacía generalmente estos procesos. Este proceso se empezaron a vivir precisamente con el N-19. Fue la primera agrupación que decidió desmovilizarse y lo hizo porque consideraba que el mayor incentivo que tenía era eso que se estaba formando en el país y era una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pidieron es, déjenos participar en política, no nos metan a la cárcel, ¿sí? Déjenos participar en política, no nos metan a la cárcel, por lo tanto, déjenos amnistía y déjenos indulto, no nos cobren estos delitos que hemos cometido, que sean amnistiables, y además que nos saquen de la cárcel a las personas que están. De esa manera son los 2 elementos que pedían, además déjenos participar. Y efectivamente el M-19 se desmovilizó y participó en las elecciones y logró, ¿sí?, alrededor de 21 puestos ¿cierto?, en la Asamblea Nacional Constituyente. Y pudo establecerse y pudo estar allá en eso. Otras agrupaciones, ¿sí?, como el N-19, dijeron, lo vamos a hacer también. Y aprovecharon ese momento histórico para que otras lo hicieran. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, la última guerrilla romántica que tuvimos en ese tiempo, que nunca dispararon, que tenían armas, alrededor de unas 200 personas, que no cometieron ningún delito atroz, nada de esto, también se desmovilizaron y pidieron que les dieran participación en la Asamblea Nacional Constituyente, que les dieran 2 posibilidades de 2 cupitos allá para que tuvieran al menos voz, aunque no voto. Y eso lo hicieron. Lo mismo pasó con el EPL, que pidió también 2 cupitos, y entonces se desmovilizó el 15 de febrero. Y el movimiento Quintín Lame también pidió otra cosa parecida. Lo único que estaban haciendo era pidiendo cupos para una asamblea y se desmovilizaban. Y efectivamente el gobierno aprovechó. Pero habían otros, como la FARC, que pidieron no 2, pidieron 9. Y el ELN también. Están pidiendo. Sin embargo, el gobierno dijo, en su mezquindad, no es posible darles los 9. Eran los mismos 9 que habían tenido que irse a la guerra y que habían salido del Congreso y que estaban allá presentes porque habían digámoslo, se sentían atrapados en una guerra y se sentían que los iban a matar en cualquier momento. La orden lo estaban acabando, ¿sí? Era una destrucción que se tenía. Él lo que hizo entonces, la FARC fue pedir eso y no. Por lo tanto, quedaron 2 agrupaciones que no se desmovilizaron, que fue la FARC y el ELN. Esas 2 agrupaciones continuaron en una guerra y se dio de esa manera. Esta fue la desmovilización entonces del EPL y esta la de una fracción que sí quiso negociar del ELN, ¿sí?, llamado la Corriente de Renovación Socialista, y que se salieron de la parte central del ELN, en la cual le dijeron, si ustedes quieren hacerlo, váyanse, porque hay condiciones en el país para que se vayan, no vamos a tener represalias con ustedes y pueden entonces hacer algo, y es salir a hacer política. Y efectivamente eso es lo que se encuentra acá. Muchas de estas personas participaron en política, Navarro Bol, ¿cierto?, el mismo Petro,
¿sí?, por parte de la corriente de renovación socialista. Muchos de estos personajes los conocemos y ocuparon puestos públicos, tanto en la alcaldía como en las gobernaciones, en asambleas, en diversos cargos públicos, y han tenido una reincorporación que para algunos es apropiada, una reincorporación política. El tema, y aquí hago un pie de página, es que la reincorporación política no se ha pensado. Solamente hasta el 2014, es decir, hace 5 años, se empieza a pensar en el mundo. Porque antes solamente se hablaba en los programas de DDR de una reincorporación económica y jurídica, realmente, que era lo que se estaba dando. ¿Por qué? Porque esta reincorporación tenía algo, y es que en todos ellos y en todos estos procesos se entendía como un proceso en el cual se cogía a una persona armada, ¿sí?, entregaba su arma o la dejaba y a partir de allí hacía un proceso de reinserción a la vida civil muy callado, ¿sí? Ojalá no se dieran cuenta, ni ubicado de dónde es ni nada, muy individual, porque en ninguno de ellos se pensó ni siquiera en la familia. De todos sus acuerdos, en el único acuerdo de paz en el que se pensó la familia fue en el proceso con la corriente de renovación socialista. Ellos pidieron que para las personas que habían matado a sus combatientes les dieran algo, educación al menos. Es decir, que el Estado colombiano pensara en las víctimas que había dejado la guerra y sobre todo las acciones de ellos, ¿sí?, del gobierno, de la fuerza pública, porque muchas de esas familias habían quedado sin sus padres, sus hijos, que de alguna manera daban ingresos a las familias. Y apenas allí se empezó a pensar en eso. Pero en todos los procesos anteriores, en todos esos procesos, lo que se hacía era, se cogía el desmovilizado y se daban ciertas garantías jurídicas, y además, hasta 1993-94, sobre todo, y se daban ciertas garantías jurídicas y económicas para que viviera al menos durante los próximos 2 años con unos ingresos que el Estado les daba. Ese proceso continuó, pero tuvo unas fallas. Y la falla fue que en 1994 todas esas desmovilizaciones que habían ocurrido, incluso en nuestra ciudad, tenían algo: ofrecían unos incentivos jurídicos y unos incentivos económicos para la dejación de armas, pero muchos de ellos volvieron nuevamente a la criminalidad. El país sufrió un incremento de la violencia, y un incremento de la violencia aterrador. Si vemos ahí las cifras, van a encontrar ustedes el pico. A nosotros, el público que está hoy acá, a todos, nos tocó vivir la violencia más grande que se ha vivido en el país en los últimos 200 años. ¿Sí? Y la más aterradora, más fuerte que la época de la violencia, en la década de los 30 y 40, mucho más fuerte, ¿sí?, fueron el Centro Nacional de Memoria Histórica, les va a contar de más de 130 masacres que nos tocó vivir. Y además, de la forma más aterradora, en la época de la violencia mataban con un machete, le cortaban la cabeza, y eso era lo aterrador que se podría tener. Aquí, en esta violencia, imaginen lo peor, y es peor, ¿sí? Utilizaban animales, motosierras, formas de desaparición total, y no solamente una persona, sino de toda una población que al frente. A nosotros nos tocó vivir el peor momento histórico, y ese momento histórico, que hoy son las víctimas, el 70% de las víctimas se generó entre 1998 y 2006. El 70% de las víctimas que tenemos en una ciudad, les cuento, que tiene alrededor de 800.000 víctimas de la violencia. Es decir, 1 de cada 3 personas que habitan en nuestra ciudad son víctimas del conflicto. Les tocó vivir esta violencia. Están aquí en medio de nosotros, están acá en este auditorio, estamos acá, ¿cierto? Esta es la situación que le tocó vivir. Y esto nos llevó a pensar
que era necesaria una salida de ese conflicto. Por eso la sociedad, no fue el gobierno, le dijo: vamos a hacer un mandato por la paz. Y en 1998 le ordenó que cualquiera que llegara al gobierno tenía que hacer las negociaciones políticas y tenía que reunirse con la FARC y el ELN a negociar. Iba a la cabeza una persona y era el que fue candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa, pero no ganó en la primera vuelta, y en la segunda ganó Andrés Pastrana por esta cosa, caminando en las selvas, ¿sí?, colombianas, y mostrando que era posible la negociación política. Y lo único que tenía claro era que quería una negociación política. No tenía una agenda, no tenía claridad en la regla de juego, no. Lo único que tenía claro era que iba a despejar un lugar, un territorio, para que se negociara. Y allá, durante 3 años, se empezó a negociar. Y se empezó a negociar de manera pública la paz. ¿Y cómo se empezó a negociar? Una agenda que fue una gran transformación del país, donde aparecieron una serie de temas, dentro de ellos uno muy importante, el narcotráfico. Pero no apareció uno que hoy es central y que fue central en el proceso con la FARC, al menos en esta cuarta negociación: las víctimas. Así fue el proceso de paz, y esta imagen refleja un poco lo que se vivió en esos momentos. Colombia sufrió un proceso fallido. Ese mandato ciudadano por la paz no se cumplió. Hoy nos dimos cuenta, o después de 5 o 6 años, que no había intenciones de ninguno de los dos, ni de la guerrilla, ni del gobierno, de llegar a una negociación. Porque uno quería fortalecerse militarmente a través del Plan Colombia, y el otro quería fortalecerse militarmente también. FARC y gobierno querían fortalecerse militarmente, porque consideraban los dos que podían ganar esta guerra, y que la negociación simplemente era que un cese al fuego y a las hostilidades relativo. Eso era lo que pensaban. Fue un proceso fallido, y ese proceso fallido nos costó mucho a los colombianos, y ese proceso fallido nos llevó a que perdiéramos la confianza en las negociaciones. Y ese proceso fallido nos llevó a que dijéramos: apúntele, señor presidente, el que llegue, a acabar con la FARC. Y hubo una propuesta que ustedes saben, por la seguridad democrática, y que dijo: yo les ofrezco 5 cosas. Finalmente trabajó 2: atacar a la FARC y acabar con la FARC, fue la promesa. Y segundo, que la gente pudiera movilizarse en el país. Seguridad. Eso fue lo que prometió. Y el gobierno dijo: pues voy a hacer y voy a alternar 2 cosas. Voy a alternar la guerra contra la FARC y la guerrilla, y voy a alternar también las posibilidades de diálogo y de negociación. Y empezó con un proceso de negociación, el más grande que se ha dado en el país. 32.000 personas, cerca de 32.000 personas se desmovilizaron. 38 organizaciones que estaban en todo el país causando un daño que nunca habíamos tenido nosotros en el país. Esto era lo que se estaba viviendo. Y esas organizaciones se desmovilizaron. El gobierno lo que dijo es: les voy a dar el estatus político, que fue lo que pasó en el 2003, y voy a negociar con ustedes. Y la primera negociación se tuvo aquí en nuestra ciudad. Fue un caso relativamente exitoso, héroes de la nada, y posteriormente el cacique Nutibara. Todas esas 2 agrupaciones se desmovilizaron, una en el 2003 y otra en el 2006. Y esas agrupaciones con las que se desmovilizaron por todo el país, se les aplicó un programa de reinserción. Pero el gobierno
no consideraba que iba a haber tanta transformación y que se le iba a pedir la transformación al país. ¿Y cuál fue la transformación que le dijo al país? Se olvidó algo, se olvidó la sociedad. Por eso, a partir de la Ley de Justicia y Paz, a partir de 2005, se dice, hay que darle un giro a este proceso. Usted pensó el proceso de una manera tradicional, señor presidente: desarme, desmovilización y reinserción. ¿Qué era? Reúnanos en un lugar como aquí, en la plaza, ¿cierto? Que lo hizo en la plaza de ferias, ¿cómo se llama? Corferias, ahí o no, pero aquí en la ciudad, en la plaza mayor o en esa que era, ahí se desmovilizaron. Otro de los llanos fue para allá, para La Ceja, pero ahí se desmovilizaron, se reunieron, se tomaron la foto y ellos dijeron, vaya así. Pero llevaron a cada uno de los lugares, más o menos un proceso de un mes. Y duró un año más o menos todo el proceso para poder formarlos para el trabajo y poder que hicieran una serie de labores. Pero pasaba algo, se les había olvidado algo muy importante, y es que no era una reinserción, era una paz sostenible, porque muchos de ellos volvieron nuevamente a delinquir. Muchos de esos jóvenes que fueron desmovilizados, porque en promedio tenían 23 años, nuevamente cogieron las armas y se rearmó la ciudad, pero no solamente aquí, sino todo el país. Muchos de esos ni siquiera se desmovilizaron, dicen que alrededor de unos 5.000 quedaron armados, que 31.000 lo hicieron, 32.000, pero que 5.000 no quisieron desmovilizarse. Y en esa forma que pasó, la reinserción tenía unas características: era de corto plazo, ¿sí? Que era alejar al descombatiente de la lucha, esa era como que no vuelva a delinquir, y además un apoyo rápido para que hiciera la transición a la vida civil. En lo económico, dándole unos ingresos que eran alrededor de 900.000 pesos por un año, y que tenía que ir al banco a reclamarlos, ¿sí? Y además un apoyo en educación, si era que quería unos cursitos en SENA para poder que funcionara eso. Esa fue bajo costo, tenían estos procesos, y además se tenía que vigilar constantemente, pero había dificultades para eso. Pero una de las características que tenía este proceso fue que se centró en los excombatientes. Era la persona a la que le interesaba, como se había hecho históricamente. Y tuvo muchos problemas. Tal vez el principal problema fue este. Y fue que apareció en la agenda pública, en la esfera pública, un actor que no se había y que no había aparecido hasta el momento, que es las víctimas. Las víctimas levantaron la mano, las víctimas dijeron: tienen que incluirnos a nosotros en los procesos. ¿Cómo que un proceso de paz donde no existe reparación, donde no existe verdad, donde no existe justicia? Y a partir del 2003, 2004, con esos debates tan importantes, llevó en primer lugar a que se creara la Ley de Justicia y Paz. Y dentro de ella, ya el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y se avanzara posteriormente en una ley de víctimas y de restitución de tierra en el 2011. Es decir, las víctimas lograron que se incluyera a la población. Los programas de DER en el país tenían una ausencia de las comunidades, tenían una ausencia de la sociedad, que eran los que sufren, porque nosotros tenemos una guerra civil, podemos catalogarla de esa manera, una guerra donde fácilmente se pueden contar las víctimas, encontrar que la mayoría de muertos, al menos el 70%, son de la sociedad civil. Y por lo tanto, que había que hacer otra negociación muy distinta. Y aquí llegan entonces las negociaciones constitucionales. ¿Qué características tienen? Que no es solamente los DDR lo que se plantea. Aquí no vamos a venir a nosotros aquí a decirnos qué nos va a dar jurídica, política y económicamente a nosotros como desmovilizados, sino que vamos a discutir un asunto muy distinto. Es lo que llamamos nosotros un acuerdo comprensivo, abarcante,
Y lo primero que hizo la FARC en el 2010, cuando les dijeron las llaves de la FARC no están en el fondo del mar, están en mis manos y pueden venir, Henry Acosta empezó a reunirse y a hacer acercamientos con la FARC. Y la FARC empezó a decir, hagamos una comisión. Y durante 2 años se reunieron y hubo ese proceso de prenegociación y se estableció de manera secreta una agenda que terminó en lo que llamamos Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Ese Acuerdo General, ¿sí?, estableció unos puntos y se dio bajo este proceso una primera fase de prenegociación que duró 2 años, una segunda fase de negociación que duró 4 años y una tercera fase de implementación que al menos tiene una duración de 20 años, de los cuales llevamos ya 3. Estamos ya empezando el 4º año. 20 años dura esta implementación del acuerdo de paz. ¿Sí? A nosotros nos va a tocar estar pendientes y nos está tocando estar pendientes del cumplimiento de ellos, con todos los vaivenes que van y que van a discutir ustedes en esta aula abierta. En este asunto se da una agenda y donde se discutieron unos puntos que en la literatura se llaman sustantivos, operativos, procedimentales y una cosa especial, justicia transicional. Los temas sustantivos son los que dieron origen al conflicto, que para el gobierno eran 2. El tema de las drogas, por eso la mayoría de los que trabajaron en las comisiones del esclarecimiento del conflicto y las causas de ese conflicto dicen que las drogas es central. Y 2, el tema de las víctimas. Para el gobierno había 2 temas que eran importantes, como para la FARC eran 2 temas importantes. El tema de la reforma rural integral, que al principio era simplemente una política pública para la ruralidad, y 2, el tema que tiene que ver con la participación política. Son los temas sustantivos. Hay otros temas operativos que tienen que ver con el programa del DDE y el fin del conflicto. El tema de justicia transicional que se asocia a las víctimas y finalmente los temas procedimentales que tienen que ver con las reglas de juego. Quiénes van, cómo negocian, cómo hacen los comunicados, cómo se firman las cosas, todos esos asuntos que son los que detienen. Esa base de prenegociación se dio muy bien, se discutieron los temas y se llegó a esta agenda, en la cual el primer tema que se dio fue sobre desarrollo rural integral. Lo más seguro es que aquí les van a plantear y van a discutir ese tema. El tema de la participación política también lo van a discutir aquí un poco sobre el tema de la solución de drogas. Aquí van a traer personas que van a trabajar con ustedes sobre cada uno de estos puntos. Van a tener central siempre el tema de las víctimas, que es el tema de la justicia especial, que lo han llamado, y que ese es el tema nuclear del punto de las víctimas, porque ese es el meollo y el gran enfoque que se tiene. Y el tema de la verificación, representación y demás. En esa fase de negociación se aprendieron muchas cosas para negociar la paz. Se aprendió que hay que reconocer al adversario, es decir, darle el estatus político. De lo contrario no funciona. ¿Sí? Si le quitan esa connotación política de la forma de negociar, eso fue lo que hizo el gobierno durante 8 años de Álvaro, un poco negado el conflicto armado, y que llevó a que cuando llegara el nuevo presidente Santos dijera: yo reconozco el conflicto armado, hay un conflicto en el país. 2, que se reconozca entonces al conflicto, reconozca al enemigo, pero también que haya disposición de negociar. Es decir, ¿con qué manos viene usted acá? Viene a negociar y está dispuesto a dejar las armas. Y eso es importante. Sin una disposición no es posible. También se dejaron las organizaciones. El gobierno hizo una cosa y fue dejar una organización, y la FARC también hizo su comisión de paz y se fueron a negociar. Negociaron, sí, con una organización unificada, con mando,
y en el cual se le decía, se va a hacer esto, y efectivamente, y quienes estén en contra de este asunto iban por él, para que negociaran, ¿sí? Se planteó un proceso de paz negociada y un programa de DDR. Es decir, no solamente el DDR era lo que había que funcionar. Ese punto del DDR era un tema que era importante, ¿sí? Procedimental, que es importante, pero no era el único. Todos los procesos anteriores fueron muy cortos y se daban en un acuerdo muy corto. Con el M19 fueron 2 páginas, 11 punticos el acuerdo final. Con la FARC fueron 310 páginas, y donde tal vez uno de los temas que menos se toca es el tema del DDR. Se toca rápidamente. Los grandes puntos eran el 1 de la reforma rural integral, que es para todo el país, y los otros se tocaban poco. Aquí se puso entonces en el centro a las víctimas y se estableció un acuerdo que aquí le colocan 12 años, al menos en el tema de justicia especial y todo eso, pero que realmente puede llegar a entre 20 y 30 años para la implementación de ese acuerdo. Y aquí vamos a llegar a la parte importante, y es que en este acuerdo final estamos en la fase de implementación y se empezó a hablar de esto. Aquí tocó ya el concepto, el segundo concepto, que es importante, o el primer concepto central, y es la propuesta de una reincorporación territorial. ¿Por qué ese concepto de reincorporación territorial y que se empieza a trabajar acá? Es porque en las discusiones que se empezaron a dar en el 2013, el jefe negociador, o más bien uno de los que estaba de negociador, que era Sergio Jaramillo, estableció una charla donde dijo un concepto que se ha posicionado, y es el concepto de paz territorial. ¿Qué era lo que decía Sergio Jaramillo frente a esto? Justificaba esto: el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros, y es sobre esos puntos que tenemos que ir. Eso lo dijo en el 2013, y esta fue la fotografía de Colombia en el 2013. Ahí era donde se daba la guerra y las conflictividades. Tenía razón Sergio Jaramillo, las conflictividades se dan en unos territorios y en unos puntos. Si ustedes miran esa imagen, van a encontrar que en esa imagen hay unos puntos muy fuertes. ¿Cuáles son? Un punto central, que es en el corazón. Ese punto ya hoy no lo ocupa. Ya hoy una fotografía del conflicto armado ha quitado ese gran color rojo que tienen en la mitad del país. Pero hay otros 3 puntos en los cuales se está desencadenando el país. Una, en Putumayo. Otra, cerquita, aquí en Antioquia, en Ituango, en esa parte cercana al nudo de Paradillo. Y otra, en el norte de Santander, en el Catatumbo. Esos son los 3 lugares que se identificaron. Ese gran color rojo se logró quitar en el Cauca, ¿sí? Se logró quitar, en Putumayo se logró quitar, pero los otros están creciendo. Por eso algunos en esta semana están hablando que de nuevo parece que estuviera resurgiendo el conflicto por todas las cifras que tenemos, ¿sí? Sergio Jaramillo dijo: el conflicto afecta más a unos territorios que a otros. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, apenas firmemos el acuerdo de paz, será atender a los territorios, y esos lugares, los derechos deben satisfacerse en los territorios donde está la población víctima del conflicto, en esos territorios donde hay que ir con programas, con acciones, es donde el gobierno tiene que tomarse esos lugares. En definitiva, las partes reconocieron el papel protagónico que debe cumplir los territorios para desescalar el conflicto, y eso fue lo que propusieron, ¿sí? Sergio Jaramillo entonces dijo: en la fase del conflicto iniciará un diálogo en todos los territorios afectados por el conflicto. Tenemos que ir a esos territorios. 2. Humberto de la Calle, también como jefe negociador, se comprometió que incluso si le daban la posibilidad, políticamente se le iba a encargar directamente el cumplimiento de los acuerdos, que era la visión que tenía él. ¿Y qué era lo que proponía?
lo que proponía eran 3 componentes básicos de lo que llaman el enfoque territorial. Primero, unos planes de desarrollo con enfoque territorial, que sería seleccionar aquellos 170 municipios más afectados por el conflicto, y a ellos, desde lo local, particularmente desde lo federal, se les consultaría cuáles son las prioridades, acciones que deben de hacerse para poder eliminar las causas del conflicto. Y para ello dividieron eso en 8 puntos: educación, salud, vías, paz, construcción de paz y demás componentes. Y les digo, ustedes digan qué es lo que hay que priorizar aquí en esta vereda de Hoyo Rico, en tal lugar. Y entonces Ituango lo hizo, Segovia lo hizo, y alrededor de 170 municipios lo hicieron, y se unieron en 16 veredas, que son unos programas de desarrollo con enfoque territorial para los territorios, donde en estos momentos del año pasado, en febrero del año pasado, ya se tenían. Y hoy se está trabajando en ¿qué? En la implementación de ellos. Esas cosas tan buenas, hay problemas. Y es que el segundo elemento, que son los PENIS, planes nacionales, ¿cierto?, de sustitución de cultivos ilícitos y en que se tiene, el gobierno también se compromete con las familias productoras de coca a que iba a hacer algo, y esos programas de sustitución. Y era una sustitución que era voluntaria. El gobierno anterior se comprometió con eso y avanzó. Sin embargo, en este gobierno se ha paralizado completamente eso. Y en la tercera forma de la paz territorial le llamamos las sustituciones transitorias especiales. Eran 16 curules que se le iban a dar a las víctimas del conflicto, pero no pasó el debate. Y en este momento sigue la discusión y está inclusive en debates en el país. Es decir, de eso tan bueno que proponían de la paz territorial, tal vez lo único que se ha dado es los PD en la fase que llamo yo de formulación. En lo que es la ejecución, vamos a ver qué pasa. Dicen que se tiene el dinero y la disposición del gobierno, pero no saben. Y aquí aparece el componente que venimos de esta charla, que es tal vez el único aspecto. ¿Por qué? Porque el Instituto PRO, que es el instituto que hace el seguimiento y verificación acordado por las partes, desde el gobierno y también desde la FARC, dijeron, vamos a establecer que un instituto sea el encargado de hacer seguimiento a lo que se implementa. Ahora en marzo se presenta el 4º informe, yo creo, no, el 3er informe del Instituto PRO. Y hoy ellos se están encargados de mirar en esos 550 dispositivos que tienen, de mirar en qué se cumplen. Y el único que se ha cumplido, casi la mayoría de asuntos, en el que más se ha avanzado en el proceso de implementación del acuerdo de paz, es en el programa de es eso. Ese es el que se ha avanzado, es decir, en el desarme. Se tuvo un desarme completo, ¿sí?, de los que se desmovilizaron. Además, casi único en el mundo, 1.32 armas por hombre. En todos los procesos anteriores y en el mundo se han entregado 0.5 armas por hombre. Es decir, un arma por cada 2 personas. En este se entregó 1.35. Se dio ante la comunidad internacional de manera transparente. Se dispuso las armas. Se hicieron incluso los monumentos. También se dio la desmovilización. Se concentraron en unos lugares y otros se dispersaron. Ahora hablamos de eso. Por todo el territorio nacional. En una ciudad como Medellín hay alrededor de unos 300 desmovilizados de las FARC. Pero ellos dijeron, vamos a decir, y voy a criticar porque hay que hacer un proceso especial. Ellos no hablaron de desarme, sino de dejación, como siempre históricamente se había hablado en el país. 2, no se habló de movilización porque dijeron nos quedamos y queremos hacer política.
porque los grupos anteriores habían desaparecido, no había forma de hacer el seguimiento. Ellos dijeron, vamos a trabajar, no nos vamos a movilizar, nos vamos a movilizar de otra manera distinta. Y tercero, no nos vamos a reintegrar, porque la reintegración es individual. Nosotros vamos a reincorporarnos, porque la reincorporación va a tener unas características especiales. ¿Cuáles son las características especiales que tiene? ¿Sí? Es que va a ser unos objetivos o va a tener unos programas, y es que va a tener un giro los programas de DDN. El programa de DDN que planteó la FARC es que se va a trabajar específicamente, uno, en reducir la violencia, pero dos, en consolidar al desmovilizado como una agrupación. Y segundo, trabajar con las comunidades. Esos son los dos elementos básicos que proponían. Es decir, vamos a contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de los territorios. Vamos a crear condiciones para que la paz sea estable. Además, que sea duradera, es decir, prevenir. Pero vamos a contribuir con la reconciliación, ¿sí?, como un elemento fundamental y social. Y además vamos a liderar recursos para que los beneficios de la guerra no se vean solamente para nosotros, sino sobre todo para la sociedad. Esa fue la propuesta que hizo. Esto va muy encaminado con la propuesta que las Naciones Unidas ha establecido desde hace ya casi 15 años, en la cual dice la reincorporación no debe ser una cosa central en el excombatiente, sino que se va a dar un giro hacia la comunidad, hacia lo colectivo. La reincorporación es esencialmente un proceso social y económico, dice, donde se trabaja con las comunidades. Ese concepto y este lineamiento en Colombia viene aplicándose. La reincorporación involucra a todos los actores, a todos los actores. ¿Y cuáles son esos actores? Uno, al desmovilizado, que es central, pero también a las comunidades aledañas, pero no solamente a las comunidades aledañas al desmovilizado, sino también a los territorios afectados por el conflicto, en las cuales ni hace presencia esa agrupación ya, ni como desmovilizados, ni tampoco como agrupación armada que se pueda tener en ese instante. Los procesos se colocan de paz, se piensan de esa manera. Por lo tanto, ese concepto de reintegración es lo llaman así, el ARN, que es la Agencia de Reincorporación, ¿cierto? Reincorporación Nacional. Dicen que es un proceso de estabilización socioeconómica de los combatientes que entregan las armas, ¿sí?, en el marco de proponer que lo hagan, miren, en un asunto de reincorporación de largo plazo y en medio de la sociedad. Por lo tanto, esa idea de reincorporación que se viene aplicando en Colombia dice hay que involucrar a las comunidades. ¿Cómo involucrarlas? Pues de varias maneras. Primero, involúcrenlas cercanas a los lugares y a los territorios donde se están dando los procesos de reincorporación de los excombatientes. Pero dos, háganlo también comunitariamente a través de los PND, de los PENIS y a través de las circunscripciones especiales. Háganlo de esa manera. Las comunidades deben de incorporarse y deben de trabajarse en esto. Por lo tanto, la ARN ha dicho, yo voy a encargar de eso. Voy a hacerla dirigida por el gobierno colombiano para hacer ¿qué? Ese proceso de carácter integral y sostenible, excepcional, también dice transitorio, que coge todos los intereses del desmovilizado y los atiende, pero también de sus familias, pero también de las comunidades. Por eso, en esos lugares donde está el desmovilizado, nosotros lo vamos a atender. Y hay dos tipos de lugares, ¿sí? Unos, aquellos donde están concentrados, que se llaman ETCRs, espacios, ¿cierto?,
transitorios para la reincorporación, los nuevos puntos de reincorporación, NPRs, esos son lugares y las comunidades, hay que atenderlos allá, pero también usted va a hacer el seguimiento en cada uno de los municipios, donde la gente decide movilizarse y hacer el proceso de reincorporación, que ya puede ser individual y no colectivo, y en el cual hay que buscar opciones. Entonces la persona que está en Río Negro, 5 o 8 personas, allá tenemos que atenderlos y tenemos que ofrecerles las condiciones de salud, de educación, formación para el trabajo, apoyo para que ellos hagan toda la labor. Pero también tenemos que atender, si ellos decidieron no individual sino colectivamente trabajar, tenemos que trabajar con ellos y con las comunidades aledañas. Eso es lo que se propone esta agrupación. En las cifras que se manejan en el 2017, estas son los que aparecen en estado combinados, activos, ¿sí? Ausentes, personas que se han ido inactivos. En total son 51.000 personas que la ARN atiende, ¿sí? Y donde vemos nosotros que están activos el 21% que se tienen en estos momentos en ese proceso. Ahí en el acuerdo final quedó entonces precisamente este concepto de reincorporación, y es que vamos a buscar la estabilización socioeconómica de los excombatientes, pero también con un enfoque, dice, colectivo y rural, que es lo que se tiene. El objetivo entonces es sensibilizar a las comunidades de que hacen presencia los combatientes, pero que esos combatientes tienen la pretensión, ayudar a la construcción de una paz estable y duradera. ¿Y cómo lo van a lograr? Primero a través de actos de perdón, reconocimiento de verdad, como se está viviendo en estos 3 años en Colombia, participando directamente y reconociendo sus acciones. Y 2, ayudando a reparar. La reparación tiene que ser por parte de ellos, pero también por parte del Estado, ya que el Estado dijo: yo me comprometo a apoyar todas estas acciones, y ahí vienen entonces todas las inversiones que se van a hacer en las comunidades. Con las comunidades vienen trabajando. El modelo de la FARC es un modelo que se está experimentando acá y que, como les digo, es único en Colombia, en el mundo, ¿sí? Único en Colombia es porque no se había dado nunca esto, y único en el mundo es porque Colombia está experimentando. Dentro de unos años estaremos valorando y evaluando esto. El modelo es tratando de quitar esa estigmatización que se tiene con los desmovilizados, porque uno de los grandes problemas es que cuando una persona se desmovilizaba quería no aparecer, que nadie la identificara. ¿Y por qué? Porque generalmente eran de motivo de persecución, como actualmente pasa, pero la intención que ellos tenían es: identifiquen, nosotros estamos aquí, queremos participar en política, voten por nosotros, ¿sí? Queremos participar en consejos de planeación, queremos participar en alcaldías, en consejos, hagan esto, ¿sí? Ellos lo que hacen es en espacios para poder hacer ese proceso, y aquí se les ofrece el bienestar, la formación académica, la formación para el trabajo, las iniciativas artísticas y la acción comunitaria, y ese es el tema central. Y aquí, sí, voy elaborando esta última parte de reincorporación comunitaria, y es porque la reincorporación comunitaria dice: no vamos a separar al reinsertado, sino que se va a reincorporar de las comunidades y van a trabajar conjuntamente. Esa es la intención que se tiene con ello. Ese modelo entonces dice: vamos a buscar 3 tipos de acciones. Una, que el desmovilizado o reincorporado, para que no utilicemos el concepto que a ellos les gusta, tenga algo, y es que fortalezca organizaciones de la sociedad civil, creen organizaciones, cooperativas, grupos de interés, grupos de trabajo, entre todos con las comunidades. 2, mejorar la educación, la dotación, la infraestructura. ¿De dónde? De esos territorios en los que tienen, para que se vean los efectos, para que se diga: esta carretera la trajo la paz y la desmovilización, porque eso es central. La guerra trajo destrucción, pues la paz va a traer construcción, y construcción de infraestructura, y además proyectos productivos a través de la generación
de oportunidades de emprendimiento, trabajos productivos, porque la gente requiere eso, y eso se daría en una etapa de un mes en el cual se da un alistamiento, un diagnóstico en 4 meses, ¿sí? Una formación ciudadana en 4 meses, eso será un proceso de 1 año donde se crea. Y el Estado dijo, pues hay 2 formas de trabajar la paz territorial. Una, en los territorios afectados por el conflicto, a través de agencias y de manera individual, ¿cierto? De manera, digamos, colectiva, pero dirigida por el Estado, y otras cercanas a los espacios donde las FARC, los miembros ahora de esta agrupación también, como partido político, participan. Y lo han dicho y dicen, vamos a hacer, este es los zonas reales campamentales y el proceso, yo lo voy a decir aquí en Antioquia para que quedemos cerquita, estas eran las zonas afectadas por el conflicto de la FARC. Lo que hizo la FARC es, en esos lugares donde fue el conflicto, donde nosotros hacíamos presencia, al menos en el 2012 al 2015, porque antes tenían presencia en toda Antioquia, en el sudoeste, en el oriente antioqueño, ahora lo tenían era allá, escogieron unos puntos para preagruparse, ¿sí? Mientras se daba la negociación, y además porque en ese momento estaba lo del plebiscito y no sabía qué iba a pasar, y ellos dijeron vamos a ubicarnos allá, y después empezaron a ubicar unos lugares, unas zonas federales transitorias de normalización, y se ubicaron en esas zonas campamentales también en Antioquia, y allá dijeron vamos a hacer todo el proceso de desarme y de reinserción. Posteriormente pasaron a estos puntos de agrupamiento y los puntos de reincorporación, que desde el 2017 al 2019 eran 2 años, iban a funcionar, y que en agosto, dadas las dificultades que hay y además las ventajas que tienen estos procesos, se alargaron. En estas etapas, en estos lugares, que son las zonas federales transitorias de normalización, se están dando todo el proceso de reincorporación individual, colectiva y comunitaria. La gente está trabajando comunitariamente en estos territorios. Y acá, veremos cómo están grabando. ¿Se escucha? Bueno. Y acá en Antioquia, tenemos esta presencia. En los ETSRs hay 445, es decir, una tercera parte. Por cada 3 desmovilizados en nuestro territorio, en Antioquia, al menos uno está en estos ETSRs. Hay algunos que crecen y hay otros que disminuyen. Hay unos que se mantienen y hay otros que están a punto de desaparecer. Por ejemplo, Carrizal es uno de los ETSRs que está a punto de desaparecer porque se está despoblando, ¿sí? Pero hay otros puntos en los cuales están manteniéndose, ¿sí? Y en Anorí, por ejemplo, se mantiene e incluso crece. Nacen niños, llega población, llegan familias, mientras que en otros lugares lo que hace es ir disminuyendo. Esta semana pasó algo en Ituango, y es que en ese TCR, debido al conflicto que se tiene en el territorio, esa zona roja peligrosa, muchos que se desmovilizan, que van de ETCR al municipio, están siendo asesinados, y entonces consideran eso como una especie de prisión que tienen, porque la mayoría de los jóvenes se demora desde el pueblo hasta allá en carro alrededor de unos 1 hora a 2 horas. Si van en un carro bueno, 45 minutos o 1 hora, y si van en cualquier chiva, de demorarse 2 horas. Esa tiene dificultades, y por eso esta semana se reunieron muchas personas allí del gobierno, organizaciones, para discutir qué iban a hacer con él, y la decisión es trasladar el TCR un poco más cerca del municipio, para que no esté tan alejado que se tiene. La apuesta del gobierno, y particularmente de Archila, ¿cierto?, es que a estos lugares se les permita que sean espacios para la reincorporación. ¿Qué vienen haciendo ellos? Proyectos productivos, proyectos cooperativos. Ya van más de 120 cooperativas en todo el país. Se están hablando de procesos asociativos con las comunidades,
con recursos que se tienen. La gente está colocando dinero y ellos también. A ellos les dan 2 millones y además les dan 8 millones para un proyecto colectivo y se están uniendo para producir eso. Están comprando tierras, ¿sí? Uno de ellos es el de San José de León, en Mutatá. Se desplazaron desde un territorio en Córdoba y llegaron ahí, compraron su tierra con su plata y están invirtiendo y están haciendo cosas como estas, ¿sí? Pero también están produciendo confianza en la gente, que es lo que se busca. Ese proyecto cooperativo, ¿sí?, que se ha logrado hacer ha permitido entonces visibilizar el proceso. La comunidad internacional está apoyando bastante este proceso. La mayoría de cooperativas tienen una vocación agrícola, que es lo que ellos trabajaban, es su forma de trabajo. Y estas cooperativas están creciendo en el país y las están trabajando no solamente con las personas desmovilizadas, sino también con las comunidades en otros proyectos y asociaciones que se tienen, ¿sí? Estos son algunos que le decía yo de la piscicultura en San José de León, ¿sí?, en Mutatá. ¿Cuáles son los factores que explican, para finalizar, este asunto? Primero, la férrea convicción que tienen los guerrilleros o exguerrilleros, ¿sí?, y sus familias de mantenerse en esto. Se han mantenido y han dicho que está en la apuesta. Y a pesar de que hay una tentativa todos los días de agrupaciones armadas de que vengan y nuevamente retomen las armas, porque le está ofreciendo hasta 4 millones de pesos para que cojan las armas nuevamente, ellos dicen: nos mantenemos acá y le apostamos a eso. ¿Sí? A pesar de que ya sean Pero hay un tema que a mí me preocupa, que ha sido pues, un análisis económico, y es, pues hace poquito tuvimos por la presencia aquí del secretario de Estado norteamericano, y entonces una de las cosas que se quiere también como mostrar es que la insurgencia de la violencia en la región nuestra y en Campamento hubo un ataque a un vehículo, ¿no? Y pues eso estaba en cierta forma tranquilo. Es una región que está ahí pues muy cercana a Yarumal, muy cercana a Orí, ¿no?, donde se tienen pues campamentos, y entonces todas estas cosas que todos los días afloran, ¿no?, y que se creían ya como que se creían como pacificadas y en plan de darle un despliegue a todo lo que se firmó, pues se está volviendo como a resurgir. Entonces hay un problema allí alentado también por la práctica que el mismo presidente de la SAC, ¿no?, el economista de apellido Bedoya, Jorge Bedoya, dijo: no, pues hay que seguir fumigando con glifosato. Entonces el glifosato lleva asociado también unas violencias, ¿no?, que por supuesto muchos campesinos que no han encontrado en el despliegue del programa la posibilidad de mercadear lo que se les ofreció, ¿no?, entonces vuelvan a lo inmediato, que es sembrar coca para poder obtener recursos aquí a la mano que les permita vivir. Entonces, ¿cómo se puede, dentro de los análisis que ustedes allí pues en el grupo de investigación económica han hecho, cómo se puede mantener eso? La presión de un lado de la droga, que es muy fuerte, ¿no?, y que es una presión económica, que es una presión internacional, no podemos aquí pues venir con eufemismos a decir que es parte del buce torcido de la humanidad. No, eso es un problema económico, ¿cierto? Hay una presión externa de demanda y eso pues, tiene que haber en alguna parte una oferta que mantenga eso. ¿Quiénes en este desarrollo pues, van a disolver lo que se ha hecho, que parece pues que es una solución de estabilidad relativa para el país,
y la presión económica por un lado que se da pues, en todos los órdenes. Eso es, hermano, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias a ustedes por las preguntas que tienen frente a este tema. Este es un inicio apenas, porque en esta aula abierta van a poder ustedes discutir una inmensidad de temas que salen. Hoy traté de presentarles un panorama frente a muchos asuntos que se tienen, pero los debates van a tenerlos desde ahora mismo, dentro de 15 minutos, con el profesor Francisco y con todos los que estén acá. Pero agradezco que hayan hecho las dos preguntas porque me permiten poner postura frente a este asunto y además hacer un llamado. La paz, como la guerra como la paz, la hacen hombres y mujeres, personas, son las que toman decisiones. Muchas guerras se han iniciado por odios, por venganzas, sobre todo personales. En nuestro país es claro que hay muchos conflictos que nacen desde las personas, que se mantienen, que proponen, que lideran eso. La guerra la han liderado y tienen personas que la difunden, que la crean, que la mantienen, que viven de ella, que tienen incentivos personales, familiares, económicos, demás para poder hacerla. La paz también tiene eso, y es que es una postura personal. El anterior gobierno tenía una postura personal, al menos las batallas por la paz plantea y dice, desde hace mucho tiempo tenía la intención, por ejemplo, cuando llegué al gobierno, en el programa, en el discurso, planteé que había posibilidades de una negociación política, mientras que el otro se había cerrado. Son ideologías y son formas de defender. En el gobierno actual, lo que encontramos nosotros es que hubo una propuesta de cambiar la forma como se había negociado la paz en el gobierno anterior, una propuesta de reformar lo acordado, una propuesta de hacer un giro en la manera como se había trabajado la paz en el país. Y entonces, cuando se votó y se llegó allá, el presidente Iván Duque ha tomado esa decisión de cumplir un poco su plan de gobierno, que es lo que se tiene, y hacer ciertas modificaciones. Pero afortunadamente, lo digo, ha estado atada a la paz. Primero, a un asunto constitucional, que es importante, y es que las personas, como pasa con Ulises y las sirenas, las personas se dejan convencer, se dejan por los cantos manejar. Lo que hay que hacer es atarse a los másteres, y las leyes, las normas atan y controlan. Tenemos un control que hace la Constitución, la Corte Constitucional, tenemos un control que hacen las altas cortes, tenemos un control que hacen los diversos organismos, y yo creo que es importante para el cumplimiento de lo acordado eso que están haciendo otras instituciones. Nuestro país tiene una historia de presidencialismo y no podemos negarlo. Es una tradición que lleva a que el presidente sea el que en gran parte lidere muchos procesos, pero ha ido cambiando esto, y ha ido cambiando por varias razones. Una, porque dentro del Estado hay otras organizaciones distintas al gobierno que están dispuestas al cumplimiento de lo acordado y además con otras opciones y otras posibilidades muy distintas, pero también porque en la escena y la esfera de lo político, no solamente el Estado, gobierno y demás organismos tienen presencia, sino que la política es mucho más allá y está con los actores sociales, con las organizaciones comunitarias, también incluso con la comunidad internacional. Y esa diversidad de actores hoy tienen responsabilidad de construir una nación, un Estado y una realidad. No solamente es el presidente y sus acciones las que construyen esta realidad. Y el Estado tiene un Estado central o un gobierno central, pero también un gobierno departamental y un gobierno local. Y al igual que pasa en ese gobierno local, también pasan todas las otras esferas. Por lo tanto, cuando hablamos de construir la paz o una postura ideológica frente a la guerra, frente a la paz,
tenemos que preguntarle a cada uno de estos actores cuál es su postura, porque no tenemos una única postura en el país, y porque la del gobierno nacional, ¿sí?, actual, lidera una postura, pero también nosotros elegimos un gobernador y elegimos un alcalde, y ellos tienen disposición y posibilidad de crear y de trabajar en la construcción de la paz, en lo local, en lo territorial. ¿Y por qué? Porque tiene una concepción que se tiene, pero no solamente esta, la del acuerdo, que como vemos es muy general, el 90% o más de lo que está en ese acuerdo beneficia a la población colombiana, no a los desmovilizados, no a los reincorporados. No, el 90% de la reforma hay que hacerla, pero el problema es que tenemos que tener disposición para implementarla. En un principio pensábamos que eso quedaba en disposición del Senado. Es el Senado el que tiene que hacer el Congreso de la República el que tiene que hacer las leyes y esas normas. Después dijimos, no, es el presidente es el que tiene que hacer. Ahora estamos diciendo, no, son los alcaldes y los gobernadores los que tienen que hacer. Pero yo creo que la responsabilidad está en todos nosotros. Todos nosotros tenemos una disposición, hacemos parte de un cuerpo social, y en este cuerpo social tenemos que preguntarnos qué estoy trabajando yo para la paz y además cómo la consigo. De una manera minimalista, como dicen los académicos, de silenciar los fusiles, o de una manera maximalista, tratando de construir en mi ambiente, en mi entorno, en mi familia, en el lugar donde estoy, situaciones para poder dialogar con el otro y que nuestras conflictividades se solucionen de manera pacífica. ¿Qué estoy haciendo yo para ayudar a mi familia, a mis estudiantes, al entorno en el que estoy para construir la paz? Porque la paz la pienso de varias maneras. La pienso como seguridad humana, la pienso como justicia, ¿sí?, cómo soy justo yo y cómo trabajar. Y todo eso para decirnos la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Pero en Colombia, frente a la pregunta que se hizo, muchas cosas no se discutieron en el acuerdo de paz, porque la paz la tenemos que pensar mucho más amplio. Eso solamente fue un escenario para discutir 6 punticos, donde no se discutieron muchos otros asuntos como el modelo económico, pero la política no se acaba ahí, y las acciones y la lucha no se acaban ahí. Hoy el país está mostrando que está discutiendo acciones o discusiones importantes sobre el modelo económico asociado al sistema pensional, al sistema de inversión en salud o en la educación. Hoy el país está mostrando que hay otros debates muy importantes, porque eso no solamente se cierne y se disminuye y se reduce al acuerdo final. Y además, no estamos diciendo que solamente eso sea responsabilidad del gobierno colombiano. Fueron ellos los que lo firmaron porque nosotros delegamos en ellos, pero después el acuerdo final se convirtió en un activo de todos los colombianos, y todos tenemos que trabajar un poco en ello, en hacer vigilancia, en hacer control y en trabajar en estos asuntos. Y con espacios como este, que se tienen aquí en esta aula, se está construyendo y se está discutiendo de eso, y se está trabajando. Hay muchos puntos que hay que discutir frente al acuerdo, pero también hay muchos otros asuntos que es para la paz. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo el alcalde de Medellín para la construcción de la paz en el territorio de Medellín? ¿Qué va a hacer por los jóvenes, por las mujeres, por esos 800.000 víctimas del conflicto armado que hacen presencia en la ciudad? ¿Qué va a hacer él para establecer un diálogo con la población? Saber que el mero hecho de aumentar la participación de la gente en las decisiones, en las discusiones, ya de por sí es aumentar la democracia y fortalecer el sistema político y fortalecer las formas de diálogo para solucionar nuestras conflictividades, porque la paz no solamente se reduce a esas 310 páginas que hay en el acuerdo final, sino a esa manera como nosotros concebimos la construcción de la democracia, ¿sí?, la construcción de un sistema justo, económico, en lo político, en lo social, y la manera como nosotros como sociedad construimos una cultura política que nos permita la convivencia y el progreso y el desarrollo.
Es decir, responsabilidades tenemos y son de todos, no solamente desde lo nacional, porque si fuera desde ahí ya tendríamos nosotros muchas dificultades para poder continuar con esto que es la implementación del acuerdo final y la construcción de una paz estable y duradera como la que se propone. Y allí entonces aparecen todos los temas de los cuales hacían las preguntas, y es que no solamente es esto que tenemos nosotros en las ciudades, sino en el campo, cómo vamos a solucionar el problema de drogas. Hay una propuesta en el acuerdo final, al menos 3 transformaciones importantes. Veamos eso como un problema colectivo, trabajemos con políticas públicas y démosle una solución integral a ese problema de las drogas ilícitas. Y hay una propuesta que se tiene ahí y que no avanzamos. Una propuesta que dice, el problema del drogadicto no es un problema de la familia, es un problema colectivo, y que estamos haciendo frente a él. El problema de las tierras también, el problema de drogas ilícitas, pero también el tema de la justicia es un problema colectivo. Todos esos problemas nos tienen una agenda para discutir y para trabajar, porque son esos a los cuales debemos enfrentarnos. Entonces, lo que tenemos retos en Colombia y un camino por avanzar. Ojalá pudiéramos desde cada uno de nosotros pensar cómo vamos contribuyendo a eso que queremos construir como sociedad y que pensamos nosotros debe ser lo más adecuado. Bueno, no sé si dejamos aquí. Muchas gracias.